Muchas gracias a todo el mundo por dedicar una parte de vuestro viernes a venir a este foro de partido y comenzamos por el primer punto del orden del día, que es la constitución de la mesa del comité. ¿Hay alguna propuesta, por favor, que nos la acerquen? Hay una propuesta de mesa con carácter previo. Informamos que, siendo las 4:57 se emite el primer dictamen sobre acreditación del Comité Regional, donde se manifiesta una representación de 135 de 249 delegados, lo que supone el 54,22%, por tanto quedaría formalmente constituido el comité. Y dicho lo cual, volviendo a la constitución de propuesta de mesa, ¿hay alguna propuesta más? Pues en tal caso procedemos a su nombramiento y les pido por favor que vayan tomando su sitio. Como presidente, Alfonso Vicente; vicepresidenta, María José Lázaro Burillo; secretario de Palabras, Eugenio Torrubia; secretario de Actas, en este caso secretaria, María Rodrigo Pla; y segunda secretaria también, Ángeles Pérez Ferrer. Si pueden las compañeras y compañeros irse. Pues muchas gracias y, presidente, queda ya la coordinación del comité. Muchas gracias, Darío. Y a todos, compañeras y compañeros, también, pues muchas gracias una vez más. ¿No se oye? ¿Ahora? Ahora. Decía que muchas gracias por vuestra confianza una vez más en esta mesa. Vamos a dar comienzo al Comité Regional. Lo primero que vamos a hacer es ratificar el orden del día, que creo que, si no hay ninguna palabra en contra, pues damos por ratificado el orden del día y pasamos ya al segundo punto del orden del día, que es el informe político de nuestro secretario general, don Javier Lambán. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por vuestra asistencia a este comité regional, que es ordinario y que, aunque no lo fuera, tiene suficientes motivos para ser convocado, toda vez que desde la última vez que nos reunimos han acaecido sucesos, acontecimientos, hechos lo suficientemente importantes como para que nos reunamos y los debatamos. Uno de ellos es el cumplimiento de los 100 primeros días de gestión del actual Gobierno de Aragón, que dimos a conocer públicamente a la sociedad aragonesa hace pocas semanas. Otro de ellos ha sido la campaña electoral y todo lo que desde el punto de vista orgánico ha acarreado el resultado de las elecciones. Y el tercero es el futuro Gobierno de España, que en este momento, como sabéis, se está negociando en Madrid. Respecto a los 100 días del Gobierno, todos los miembros del mismo, las 4 fuerzas políticas en él representadas, pudimos comparecer ante los medios de comunicación hace algunos días con la satisfacción del deber cumplido, sin alaracas, sin autosuficiencia, sin autocomplacencia, pero sí con la posibilidad de decirles a los aragoneses que el Gobierno, a lo largo de los 3 primeros meses de su vida, ha funcionado bien, que ha sido puesto a prueba desde fuera por elementos políticos que han tratado de hacerlo saltar por los aires. La oposición, desde el primer día en las Cortes de Aragón, trató de meter cuñas en la cohesión de los distintos grupos políticos, sobre todo sometiendo al PAR a proposiciones de ley en las que se ponía en evidencia su contradicción con posiciones que el PAR había defendido en épocas anteriores. El PAR resistió a la perfección esos embates de la derecha. Los embates de la derecha no hicieron mella en la unidad del Gobierno y eso a mí, como presidente, me satisfizo mucho. También les ocurrió eso a los grupos de la izquierda,
también han sido puestos a prueba y también la han resistido de una manera muy suficiente, pero lo que fundamentalmente sirvió para demostrar que lo que pactamos en el verano era sólido y coherente de una manera inusual en la política de los últimos tiempos fue la celebración de unas elecciones generales en la que los 4 grupos que conformamos el Gobierno competíamos, en los que los 4 grupos que formamos el Gobierno nos enfrentábamos por obtener un resultado electoral, los unos a costa de los otros. Nos propusimos desde el principio que teníamos que hacer un esfuerzo de abstracción, de separar nítidamente lo que era la pervivencia y la consistencia del Gobierno de lo que era el debate y el devenir electoral, y he de decir que lo conseguimos, y eso que se produjeron algunas circunstancias en las que no voy a insistir, que si no hubiera existido esa solidez en el Gobierno hubieran generado dificultades bastante serias. El Gobierno, por tanto, ha pasado la prueba de sus 3 primeros meses desde el punto de vista de la demostración de su coherencia, de su cohesión interna. La ha pasado también desde el punto de vista de la gestión. Todos y cada uno de los departamentos se han podido presentar ante la sociedad aragonesa con una parte importante de la hoja de ruta de la investidura ya cumplida. Hemos seguido haciendo escuelas, hemos seguido planificando hospitales, hemos seguido planificando regadíos, hemos seguido impulsando la automoción, la logística, todos y cada uno de los sectores de la economía, pero sobre todo para demostrar que no nos equivocamos ninguno cuando hicimos la coalición en el mes de julio. Ha habido 2 elementos que, en mi opinión, marcan el devenir de la legislatura de una manera bastante clara. En primer lugar, el presupuesto para el año 2020. Hacer el presupuesto del año 2020 para nosotros, para Aragón o para cualquier otra comunidad autónoma, es un ejercicio que exige mucha responsabilidad porque por primera vez en muchos años el presupuesto hay que hacerlo sin ningún tipo de margen de déficit, con déficit cero. Lo tenemos que hacer, además, sin que exista un presupuesto o un proyecto de ley de presupuestos en el Gobierno de España, con lo cual no sabemos exactamente el volumen real de ingresos que recibiremos del Estado en el año 2020, porque no hay presupuestos en el Gobierno de España, por no haber, hoy por hoy, no hay ni siquiera un Gobierno en plenitud de facultades. No sabemos si se nos permitirá algún margen de déficit. No sabemos en realidad cuánto podremos gastar, es decir, hemos tenido que hacer una especie de planificación a ciegas, pero a pesar de todo considerábamos que para demostrar que nuestro propósito de gobernar Aragón y de darle estabilidad política y social a la comunidad era rigurosamente cierto, entendíamos que tenía que haber un presupuesto, entendíamos que el día 1 de enero ese presupuesto tenía que estar ejecutándose, lo cual nos obligaba a plazos que en los 4 años anteriores no nos constreñían de una manera tan clara, y lo cierto es que lo hemos conseguido. Eso sí, a fuerza de muchas carencias, a fuerza de una restricción importante por parte de todos los grupos políticos conformantes del Gobierno, porque todos han visto como programas sustanciales para ellos no podían tener acogida en el presupuesto. Hemos tenido que emplazarnos a que el cumplimiento de los compromisos de investidura se demoren a lo largo de los 4 próximos años que tenemos por delante, porque, insisto, todos, y voy a utilizar la expresión más popular para definirla, todos nos hemos tenido que dejar muchos pelos en la gatera. Ningún departamento ha tenido el presupuesto que le hubiera gustado. Todo el mundo, insisto, ha tenido que hacer renuncias importantes, lo cual opera en mérito de todos ellos y lo cual opera en la línea de que yo como presidente se lo tenga que agradecer sinceramente. Y en lo que se refiere al Partido Socialista, en lo que se refiere a los compañeros alcaldes, en lo que se refiere a los compañeros que hacen política en el territorio, yo les pediría un punto de paciencia, un punto de comprensión, porque sé que en muchos aspectos y desde todos los departamentos habrá frustraciones y habrá esperanzas que hoy por hoy pueden verse frustradas. Yo les pediría paciencia, yo les pediría comprensión,
porque a lo largo de los próximos 4 años todo lo que de razonable tienen las pretensiones de los ayuntamientos y de razonable las pretensiones de los ayuntamientos lo tienen casi todo, encontrará acomodo presupuestario y cuando lleguemos a las elecciones del año 2023 podremos presentarnos ante los ciudadanos con un cumplimiento altísimo de nuestras promesas, de nuestros compromisos electorales. Y una noticia que esperábamos hace muchos meses y que por fin se produjo justo en vísperas del comienzo de la campaña electoral, ha sido el anuncio de Amazon de instalar en Aragón, en 3 centros concretos, su lugar, su espacio de gestión de datos, su espacio de gestión de la nube, instalar en Aragón su espacio de gestión de la nube, su espacio cloud, que dicen ellos, respecto a toda España. Eso es una noticia excelente que nos sorprendió, insisto, 2 o 3 días antes de la campaña electoral. Yo intenté convencer a los americanos de que la anunciaran antes de las elecciones municipales y autonómicas por lo que eso hubiera podido suponer de cara al resultado del día 26 de mayo. Los americanos funcionan absolutamente a su ritmo, de acuerdo con sus propias prioridades. Aquello no fue posible, pero al final se produjo ese anuncio. Y yo estoy muy satisfecho, primero, porque eso va a cambiar la economía aragonesa, eso nos sitúa en el liderazgo de la economía digital en España, eso nos sitúa al nivel de Cork, en Irlanda, al nivel de Frankfurt, a nivel de Milán, a nivel de París. Eso, si hacemos las cosas bien, será un imán de atracción de empresas relacionadas con el sector digital absolutamente formidable, como ha ocurrido en todos los lugares donde se han producido instalaciones de esta naturaleza, pero sobre todo demuestra también, y esto lo quiero decir porque alguna vez tenemos que alimentar nuestra autoestima, eso demuestra también que Aragón en este momento es capaz de postularse compitiendo con cualquier otro lugar o con cualquier otra ciudad de España por sus capacidades, por su situación estratégica, por la calidad de los negociadores, es capaz de postularse y competir y al final ganar con otros espacios, con otras ciudades tan importantes en España como Madrid, como Valencia o como Barcelona, que también competían por esta implantación, sabiendo lo importante que para la economía del siglo XXI significa la implantación de Amazon. Se beneficiarán de manera directa e inmediata Huesca, Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro, pero de manera extensa, de manera generalizada, se beneficiará toda la comunidad autónoma de Aragón. Y eso, insisto, es una magnífica noticia que marca prácticamente toda la legislatura, porque en torno al desarrollo de Amazon han de trabajar todos y cada uno de los departamentos. En torno al desarrollo de Amazon se ha de implicar toda la sociedad civil aragonesa organizada en torno a los empresarios y a los sindicatos. Va a seguir poniendo a prueba nuestra capacidad de pensar a lo grande, de nuestra capacidad de soñar, y seguramente del éxito de esta iniciativa dependerá en buena medida cómo podamos comparecer también ante los ciudadanos en el año 2023. Por lo que se refiere al segundo de los elementos que os decía, por lo que se refiere a la campaña electoral, independientemente de las razones o de los análisis que pudiéramos hacer de por qué llegamos a esa situación, lo cierto es que de que las elecciones fueron convocadas, la organización del Partido Socialista en Zaragoza se implicó de una manera entusiasta, comprometida y activa en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Empezamos a trabajar en la precampaña, lo hicimos de una forma intensa e inteligente desde mi punto de vista en las 3 provincias y conseguimos unos resultados francamente notables. De hecho, en Aragón el Partido Socialista estuvo 2,7 puntos por encima de la media nacional. Trabajaron de manera magnífica los compañeros del Alto Aragón, obteniendo un diputado más de los que tenían. Trabajaron de manera magnífica los compañeros de Zaragoza, manteniendo el tercer diputado, manteniendo a Noemí Villagrasa, que cuando empezaba la campaña se nos antejaba poco menos que imposible poder mantenerla, toda vez que en abril Noemí fue diputada por 200 y pico votos. Esta vez, ¿quién nos lo iba a decir, Noemí? Nos sobraron casi 5.000 y tuvimos una situación muy preocupante en Teruel,
con la irrupción electoral de Teruel existe. Y no digo preocupante desde el punto de vista solo de Teruel. El partido en Teruel, los compañeros de Teruel, las instituciones de Teruel han hecho méritos más que sobrados para que el Partido Socialista hubiera sido el ganador de lejos de las elecciones. Digo que lo de Teruel es preocupante porque significa por primera vez en la historia de la democracia reciente de España que un partido que no tiene rango autonómico, un partido que ni mucho menos lo tiene nacional, una plataforma irrumpe, consigue representación en el Parlamento de España sin ningún tipo de modelo de Estado, sin ningún tipo de modelo de sociedad, sin ningún tipo de adscripción ideológica, dispuesta a pactar con quien sea a cambio de algún tipo de inversión o de atención para su provincia. Y digo que esto es muy peligroso porque si ya viene siéndolo la consecuencia de la crisis económica en forma de atomización de la política española, la ingobernabilidad de España del año 2015 es consecuencia de esa atomización de la política, si a los partidos nacionales que han ido surgiendo como consecuencia de la crisis, si a los partidos de ámbito autonómico que vienen operando en muchas ocasiones chantajeando al Estado, empiezan a aparecer plataformas provinciales que también irrumpen en el espacio electoral y también intentan condicionar las políticas de los gobiernos exclusivamente por la consecución de ventajas para su territorio, la gobernanza de España puede acabar siendo poco menos que imposible. Esto lo digo en este ámbito, en el ámbito del Comité Regional. Esto se lo he manifestado a los compañeros de la Ejecutiva Federal, pero he de deciros que no solo he sido yo, como secretario general de Aragón, quien les ha trasladado esa inquietud. Sé positivamente que compañeros de Castilla-La Mancha, que compañeros de Castilla y León, que compañeros de muchas comunidades autónomas españolas, por aquello de que cuando tus barbas veas, ahora no recuerdo exactamente cómo es el refrán, pero en fin, que cuando veas que tu vecino empieza a tener problemas de esta naturaleza, empieza a pensar que a ti te puede pasar exactamente lo mismo. Y bueno, pues este es un elemento de preocupación añadido a los que en este momento puede dar lugar la contemplación de la política española, y yo simplemente lo quiero poner de manifiesto. En todo caso, compañeros de Teruel, sabed que desde el resto del territorio se sabe que no fue en absoluto responsabilidad vuestra lo que ocurrió, no fue en absoluto responsabilidad del partido. De hecho, si los resultados en Teruel se correspondieran con las atenciones que la provincia ha tenido del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, hubierais ganado las elecciones de largo. El Gobierno de Aragón está desarrollando proyectos estratégicos muy importantes en el aeropuerto, está desarrollando proyectos estratégicos importantes en Dinópolis, en Jabalambre, en todos y cada uno de los espacios de la provincia, está cuidando con mimo todo lo que está ocurriendo en Andorra para que la reindustrialización del territorio a corto plazo sea una realidad. Y además el Gobierno de Pedro Sánchez con Teruel se ha portado bien. Ha desatascado las infraestructuras que llevaban años atascadas, ha desatascado los informes del Corredor Cantábrico Mediterráneo, y si se puede hablar de injusticia en los resultados electorales, desde luego lo ocurrido en Teruel es una injusticia flagrante. Desde luego la eliminación de este tipo de plataformas a todo lo largo y ancho de la península, la experiencia de Teruel demuestra que no se consigue precisamente a base de inyecciones de dinero. Y yendo al tercer elemento de mi análisis, a la situación actual de la política española y a la situación actual de las negociaciones para la formación de un gobierno, lo primero que tengo que deciros es que este país no puede aguantar mucho más sin un gobierno y sin unos presupuestos generales del Estado del año 2020. Ni puede aguantar el país, ni desde luego podemos aguantar los gobiernos autonómicos. Si difícil era la aritmética parlamentaria en abril, es más difícil todavía la aritmética parlamentaria de noviembre. La conformación de mayorías es una tarea absolutamente endiablada. Lo único que está claro es que solo hay un posible presidente de Gobierno, que es el compañero Pedro Sánchez, pero a partir de ahí y desde la perspectiva de la noche del día 10 de noviembre, posibilidades podía haberlas varias.
Hemos tomado un camino determinado. Las circunstancias han impedido que en el partido e incluso en la propia sociedad española se pudiera abrir un debate sobre lo que era lo más conveniente, sobre lo que era lo más provechoso para España y para el propio partido. Esas circunstancias no se han producido, ni había contexto, ni había coyuntura. El compañero Pedro Sánchez planteó una coalición con Podemos al día siguiente mismo de las elecciones, la sometió a la consideración de la militancia. Los militantes votamos de una manera abrumadoramente mayoritaria a favor de esa coalición y reconozco que, por mi parte, lo hice sin ningún tipo de reticencia porque no soy yo quien para decirle a Pedro Sánchez que no pacte con Podemos si yo aquí en Aragón he pactado con Podemos. Fuimos a las urnas del partido, a las casas del pueblo, de una manera también abrumadoramente mayoritaria y fuimos todos conscientes de que lo que estábamos haciendo fundamentalmente, aparte de apoyar una coalición determinada de gobierno, era apoyar al compañero Pedro Sánchez, apoyar a la dirección del partido para que tuvieran más legitimidad, si cabe, a la hora de conformar una mayoría de gobierno. Ahora bien, a nadie se le escapa que hay muchos elementos en el debate político actual, en la realidad política actual, que como mínimo son preocupantes. Yo me he traído, para que no se me olvidaran los adjetivos concretos utilizados, unos a los que se ha referido esta mañana el compañero José Borrell en vísperas de asistir a su último Consejo de Ministros, porque ya tiene que hacerse cargo del cometido de la altísima misión que el compañero Sánchez negoció para él en el ámbito de la Unión Europea. Mirad, compañeros, yo creo que la izquierda española lleva años arrastrando, en algunos casos, un complejo y en otros casos un error de apreciación ideológico y estratégico del que alguna vez nos tendremos que curar. Les ocurre a las formaciones de izquierda que están a nuestra izquierda y en ocasiones nos ocurre también a nosotros. Es una herencia de la clandestinidad, es una herencia de los últimos años del franquismo, es también una herencia también de la transición, que consiste en pensar que los partidos nacionalistas, que los partidos de la periferia, por el hecho de ser nacionalistas, por el hecho de apostar por la descentralización a ultranza, son necesariamente de izquierdas. Durante décadas hemos llegado a pensar que el eje entre izquierda y derecha no lo establecía la relación de una fuerza política con el concepto de igualdad, sino que el eje lo establecía el concepto territorial. Era de derechas apostar por estructuras centralizadas del Estado y era de izquierdas apostar por estructuras descentralizadas, fuera quienes las promovieran. Y eso creo sinceramente que es un error, porque desde el punto de vista histórico, cualquiera que conozca lo que ha sido el pasado de nuestro país, del pasado de Europa, el pasado de la izquierda y el pasado de la derecha, sabe que con frecuencia ocurrió justamente lo contrario. La izquierda fue jacobina y la derecha fue descentralizadora. En cualquier caso, yo soy de los que piensan que el eje que define a la izquierda y a la derecha es el eje de la igualdad y el eje de la libertad, más allá de los posicionamientos respecto a la cuestión territorial. Y digo esto porque, en mi opinión, los nacionalismos, sobre todo los nacionalismos con vocación independentista, son, por definición, conservadores, son, por definición, insolidarios. Están, como decía esta mañana el compañero José Borrell, en las antípodas de la posición progresista. Y José Borrell hablaba esta mañana de Esquerra Republicana como un nacionalismo irredento que está en las antípodas, insisto porque son palabras suyas, de la posición progresista. Y el compañero José Borrell decía también que el pacto con Esquerra Republicana solo puede ser aceptado si es la única forma de evitar una repetición electoral, porque además de que no son de nuestra familia ideológica, además de que no son de nuestra familia política, además de que están en absoluta contradicción con uno de los elementos constitutivos del Partido Socialista Obrero Español, que es su adscripción absolutamente indestructible a la Constitución española,
Española y a todo lo que de ella se deriva, empezando por la unidad de España como igualdad de derechos entre todos los españoles. Además de todo eso, son, por definición, un partido desleal, que lo ha sido siempre, lo fue en la Segunda República, lo ha sido en los últimos años, lo fueron con nosotros, compañeros. El actual Gobierno de Aragón, mejor dicho, el anterior, teníamos pactado con Puigdemont y con su consejero Santi Vila, teníamos pactada la devolución de las obras de Sigena. Maite Pérez con Santi Vila hizo ese pacto que Puigdemont bendecía. ¿Y sabéis quién hizo saltar por los aires ese acuerdo, amenazando a Puigdemont con romper el Gobierno de Cataluña? Esquerra Republicana. Esquerra Republicana fue el partido que hizo saltar por los aires el acuerdo entre Puigdemont y Rajoy para salvar la situación catalana en el año 2017 convocando elecciones. Y Esquerra Republicana fue el partido que en febrero de este año dejó colgado absolutamente al compañero Pedro Sánchez, no aprobándole los presupuestos y abocándolo a convocar elecciones. Solo hay una solución, y a ella apelaba esta mañana el compañero José Borrell, lo cito a él, y a ella apelaba yo la semana pasada de otra manera. Decía José Borrell esta mañana que nadie acuse a los socialistas de que se echan en manos de Esquerra Republicana si quienes acusan son el Partido Popular, que con su abstención podría evitar que Esquerra Republicana fuera un partido que condicionara el Gobierno de España. Yo se lo decía la semana pasada a Ciudadanos y lo hacía de acuerdo con el compañero Pedro Sánchez, emplazándoles a hacer algo que en este momento salvaría la situación de una forma absolutamente honorable. El voto a favor de Ciudadanos a una investidura de Pedro Sánchez haría absolutamente prescindible a un socio tan absolutamente poco deseable como es Esquerra Republicana de Cataluña. Y les decía yo a la gente de Ciudadanos que no lo hicieran por Sánchez, que ya sé que no les gusta, que no lo hicieran por Podemos, que tampoco les gusta, que lo hicieran por España, que es justamente la causa por la que ellos vinieron a la política, y lo hicieron además justamente para evitar que los nacionalistas en un momento determinado puedan ser árbitros, jueces y parte de las decisiones de la política española. Por tanto, yo me acojo absolutamente a ese criterio del compañero José Borrell. Yo aprovecho este comité regional para seguir apelando a la responsabilidad patriótica, a la responsabilidad constitucional del Partido Popular y de Ciudadanos, para que con su posición en el Parlamento, insisto, patriótica y constitucional, hagan absolutamente prescindible el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, y sé positivamente que de ocurrir eso, estos dos partidos tendrían la recompensa de los ciudadanos españoles. Si al final, por evitar elecciones, el Partido Socialista tiene que pactar con Esquerra Republicana, la hipotética abstención de Esquerra Republicana, seguramente tendremos que asumirlo, tendremos que hacerlo, tendremos que defenderlo, pero desde luego el pronóstico a corto y medio plazo de la futura gobernanza española será bastante más pesimista que si el Partido Popular y Ciudadanos optaran por darle al país otra solución. Esto es lo que vengo diciendo en los últimos días, coincidiendo con altos responsables del partido y del Gobierno. En el fondo, estoy absolutamente seguro, y lo sé personalmente, coincidiendo con el propio compañero secretario general, pero la pelota está no en un tejado, sino en varios tejados. Espero que al final caiga del lado del interés general de los españoles, del lado de España. Muchas gracias. Invitamos a los medios a que nos dejen